qué temporada sería si no estuvieras tú aquí dando guerra, peleando y sobre todo dando guerra por sacar adelante año a año en la torre, que es muy necesario y tenéis mucho mérito. ¿Cómo va el año? Sería un poco raro, ¿verdad? Que no estaría la torre, sí. Oye, pues otro año más y a ver, de momento parece que va la cosa bien. ¿Qué equipo habéis traído? Pues todo lo mejor que tenemos. ¿Pero cómo es el equipo este año? Joder, pues como siempre, a ver, pues 3 élites tenemos, casi más que nunca. Y luego pues de todo, pues navarros lo que más, luego guipuzcoanos, algún alavés, de todo, tenemos de todo. ¿Y qué esperas de ellos? Pues bueno, pues que acudan a las carreras, que vayan terminando poco a poco, que se vayan adaptando a la categoría y a ver cómo se presenta Bidasoa, por ejemplo, y estas las más importantes. Comentabas Bidasoa, supongo que Nafarroa también está ahí en la lista. ¿Qué objetivos tenéis? Pues eso, participar, acabar cuantos más corredores mejor. Y si se puede salir un poco por la prensa, pues alguna meta volante, alguna cosa de estas. Bueno, Mikel, esan daiteke ja la torre taldeko beterenetakoa zara, elite mailako txirrendularia zera dagoeneko, eta bueno, taldean azten jarraitzeko helburuarekin. Bai, bueno, la torren bigarren urtea, baina bai ja elite lehenengo urteko txirrendularia naizela, eta orduan helburua hori. Gaztei laguntzen saiatzea eta gero ni baita ere aldeten modun aurrera pauso ematea. Nola dago taldea? Ondo, gazte askokin, gogo askokin eta disfrutatzeko gogokin. Eta zer nolako helburuak planteatzen dituze horrelako talde batean? Ba, hori aurrera pausoak ematen jutia, lehenengo urtekoak alik eta gehien korritzea, alik eta hoberen korritzea, denak elkarrekin jutia eta gutxi gehiago. Helburua garbi jasaten ondez, beti bukatzea izango da, talde sailkapenean agertzea lehentasuna izaten da. Hori da garrantzitsuena talde sailkapenen agertzea eta ja behin agertzen hasten geran, alik eta hoberen itea. Mila esker eta sortea. Eskerrik asko eta mila esker.